Seguimos en el Living, tenemos el gusto de recibir a Agustina Acevedo Canopa por su nuevo libro, Un río de aguavivas, que lo presentó el pasado mes de octubre. Bueno, y ahora está como dándolo a conocer. Él, además de ser escritor, es periodista, es psicólogo, docente. Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme. Bueno, este libro, que en realidad obviamente no es el primero, tú ya venís trabajando en la escritura, tiene que ver con algo que creo que muchos recordamos, que es la crisis del año 2002, ¿no? Por ahí, del año 2000, en realidad esto comienza en el 2000. Sí, es como la crisis del 2002 aparece como reptando por debajo, ¿no? En realidad, sobre todo, es sobre una banda de pop latino, que en esa época, en el año 2000, del 99 al 2001 por lo menos fue como muy fuerte. Sí, el boom. Sí, ahí estuvo todo el boom. Después en el 2002 hace como un relevo con el rock uruguayo. Y bueno, en realidad, más allá de estos toques que está esta banda esta noche tocando en varios lugares, en el fondo siempre hay algo como medio persistente, como un peligro que se viene, que es la crisis del 2002. Bien, se basa, bueno, en la historia de estos personajes que tienen como una banda, la de pop latino, una banda no muy exitosa, hay que decirlo también, ¿no? Como que la están remando un poco, y cada uno de los personajes con una intensidad llamativa, al menos, ¿no? Sí, bueno, hay un personaje, uno de los personajes principales es el manager de la banda, que se llama Roberto, que bueno, que cada vez que aparece tiene monólogos como de varias páginas, o sea, que es un tipo que no deja aire para respirar. No, y que además se ve reflejado eso en el recurso que utilizás, ¿no? Sí. Es que en realidad el libro empezó con la voz de él, entonces a partir de la voz de él dije, bueno, ¿qué historia le puedo crear a este personaje? Y a partir de ahí se fue agregando cosas. Es como una catedral, ¿no? Como que empezás de una parte y después le agregás otra y vas ampliando. Y yo, que hacía muchísimo que no escribía novelas, cuando descubrí que era una novela y no era un cuento, me liberé mucho más y fue hasta más divertido, capaz. Bien. Son personajes que en realidad, viste esa frase tan trillada, la realidad supera la ficción, que podremos llegar a ver en la realidad. Sí, de hecho hay anécdotas que aparecen en el libro que son parcialmente reales, pero incluso algunas de ellas las tuve que bajar el tono para que fueran más verosímiles, pero que en realidad habían sido más extremas, capaz. Claro. Y claro, me gusta mucho jugar eso, como hacer una combinación de cosas reales y irreales, pero posta que sí, hay grandes anécdotas que lamentablemente en la literatura sobre bandas en Uruguay, como que Uruguay siendo todo un país tan chico y con medio pudoroso, no se cuentan, y que hay como una especie de silencio alrededor, pero que una vez que te las cuentan en confianza son increíbles. Y sí, la historia uruguaya está hecha de esas historias. Claro. ¿Y está inspirada en personajes reales? O sea, ¿Tus personajes siempre se inspiran en personajes reales o son mezclas de...? Es una licuadora de cosas reales y ficticias. Tienen que ver con mi vida, con la vida de amigos. Yo fui un pibe de 15 años en esa época. Los personajes tienen 18, o sea, son un poco más grandes de lo que yo era, pero tampoco son tan alejados. Y con el tiempo yo fui adquiriendo perspectiva de esa época y todo se convierte en una especie de palimpsesto de cosas que escuchaste, que viste, que viviste. Y me parecía que estaba interesante saber que había pasado suficiente tiempo para poder empezar a hablar sobre cosas que ya pasaron. Sí, bueno, 20 años más o menos. 20 años, redondo. Lo que ha pasado redondo, sí. Y también se deja ver un poco las diferentes realidades, porque si bien es una crisis que nos afectó a todos, sin duda, bueno, algunos más que otros claramente, ¿no? Sí. De hecho, a mí me interesaba esto del pop latino porque tiene un carácter no tan específico de clase, ¿no? O sea, por ejemplo, la Caribe tenía como un contexto social mucho más popular, mucho más armado alrededor de lo popular. El pop latino quiso lanzarse a otros públicos, ¿no? Entonces eso me da la oportunidad para hablar de muchas clases sociales al mismo tiempo. Entonces tenés, por ejemplo, estos músicos que son de entornos humildes o de clase media quizás, pero que tocan para gente de clase alta, entonces era como un buen friso de todos los contrastes. Y esta idea de como que si voy a hacer una novela voy a tratar de hacer una especie de novela total o novela... total capaz que es medio exagerado, pero como una novela polifónica, al menos de todas estas personas y grupos sociales.
Sí, y que todos creo que en algún momento nos vamos a sentir identificados en el hecho de que todos recordamos algo que haya pasado también en ese periodo en nuestras vidas y que marcó un antes y un después en el país. También nos pegó más que otro tipo de crisis, ¿no? O sea, yo en mi caso pensando cuánta gente se fue a vivir al exterior, por ejemplo, ¿no? Sí. Buscando nuevos horizontes. A mí me pasó algo muy extraño, que es que a mi familia le agarra un poco la primera parte de la crisis la agarra a mi familia medio fuerte. Y después, enseguida pasa algo muy raro que mi padre pega un trabajo en el extranjero. Ah, bien. Mi padre es director técnico, va a jugar a dirigir al extranjero. Sí. Y como que toda mi referencia, marco simbólico de la crisis es muy extraña. Tipo, Claro. tiene dos fases. Sí. Pero al mismo tiempo, con mis amigos, teníamos una vida como si todos estuviéramos atravesando la misma crisis. Entonces, como que al ir para atrás es muy raro emocionalmente para mí porque no, como que fue una mezcla de situaciones materiales distintas y emocionales también. Bien. Sos docente en la Escuela de Cine. Sí, en la ECU, ahora. ¿Qué tan cinematográficos son tus personajes? ¿También los pensás desde ese lugar? Y yo creo que la mirada cinematográfica medio me permea hasta la vida misma, o sea, no... Creo que es la parte del arte que más me influyó en mi vida, es el cine en general. Es como que el cine te enseña a sentir cosas, o sea, más que los padres a veces, ¿no? El cine es como, por ejemplo, las primeras ideas del amor que uno tiene es por medio del cine, no es en carne propia, ¿no? Uno imita esas situaciones hasta que las vive tal cual. Es como cuando uno duerme, hace como que duerme hasta que se duerme, ¿no? Sí. Y el cine también tiene un poco eso. Uno imita el cine y... Entonces, sí, si mi vida me afecta en la literatura, ni que hablar. Claro. Sí, pensando en ese personaje y en esos monólogos, ¿no? Que están claramente, uno los piensa más desde la oralidad que de la palabra escrita, por ejemplo. Es que, bueno, para mí era como... Si iba a hacer una novela, siempre cada trabajo nuevo que hago quiero proponerme un nuevo reto y lo que nunca había hecho era historias con una unidad de acción muy fuerte o con mucho diálogo. Y yo realmente nunca escribía diálogos y siempre lo sentí como una frustración no poder escribir diálogo, creía que era algo que no podía hacer. ¿Pero que no podías hacer por qué? No sé, no me salía, Como que no te- sentía que no me salía No quedaba natural. bien. Pero después me di cuenta que era que ni siquiera había intentado del todo. Y hay muchas cosas de la vida que uno realmente cree que las intentó, pero no las intentó. Claro. Como que el mandato está dentro de que esto no me sale y chau. Sí, este libro a mí, por ejemplo, hubo un momento que quedó retrancado en un momento y en un momento había un detalle específico que no funcionaba porque no sabía resolverlo. Y un día fui a un café, ahí me quedé sentado y dije, voy a tratar de resolverlo mentalmente. No leer cosas que me pueden ayudar, o buscar ayuda, o buscar información. No, quedarme sentado hasta que lo resuelva. Y curiosamente lo resolví. Entonces yo dije, ¿cuántas cosas de mi vida en realidad no las resuelvo por no tener tiempo a pensarlo? ¿No? Estamos Claro. tan conectados todo el tiempo al celular o todo el tiempo tan sobrecargados de información que creemos que esa información nos va a salvar y en realidad hay veces que es como, quédate quieto, pensá y capaz que ahí lo resolvés. Y lo mismo pasó con las charlas, con los diálogos. Era confiar un poco de que hay un tipo ahí que creaste y ese tipo tiene una voz. Claro. Y vas a meter otro tipo que tiene otra voz y ver qué pasa con esas dos voces. Y una vez que los dejas hablar, se manejan solos. O sea, o por lo menos eso me pasó a mí, no sé. Claro. ¿Qué tan uruguayo es este libro? ¿Qué tantos uruguayismos sentís que hay o qué identitario es? Bueno, había algo que era gracioso, que era que yo quería que fuera muy uruguayo en la forma de hablar, pero que fuera uruguayo del 2000, entonces requería como cierta minuciosidad de Claro. hay términos que Ya no se usan más. Claro, y hay como algo, viste, como que, no sé si por la infancia, que parece algo más uniforme, mi recuerdo, pero del 2000 para acá cambió muchísimo el lenguaje, muchas cosas minuciosas, entonces tuve que ver en pila de videos de los 2000, viste, incluso me acuerdo haber visto aparte la película, que es casi de esa misma época, y ya hay términos que quedan viejos de un año a otro o que quedan en desuso o que aparecen recién en un año. Entonces Claro. eso me interesaba. Lo que es gracioso es que yo eventualmente me gustaría publicarla en otro país, pero creo que si la publicara me gustaría poner como un glosario Claro. o incluso notas al pie, porque no solo es el glosario, sino que hay referencias. Hay muchas referencias futbolísticas, por ejemplo, que si no estás ahí, Sí. incluso si no te gusta mucho el fútbol, medio como que Como que te la perdés. te las recontra perdés. Sí. Pero a mí siempre me interesó
que no sean condescendientes conmigo cuando yo leo. Yo cuando era adolescente me acuerdo que leí en su momento Rayuela, que en su momento me gustaba mucho, y había tantas referencias, y yo tenía una edición de letras hispánicas que venía con notas al pie de cada referencia. Y para mí eso me permitió conocer un montón de cosas. Y hay gente que al contrario le re molesta eso, ¿no? Pero a mí es como que yo siempre me siento como un niño que está en la mesa de los grandes tratando de ver de qué están hablando. Y medio como que le trato de escribir como a un público que sea así. Sé que no todo el público es así, pero bueno. Sí, no, igual de todas maneras, lo interesante cuando uno escribe, imagino, es ser lo más auténtico posible. Entonces hay algo que vos viviste, que vos conocés, que es tu verdad, y bueno, la escribís desde ese lugar. Es que es muy difícil ser auténtico. Esa lucha por lo auténtico es una lucha interminable y llena de trampas. Cuando sentís que estás haciendo algo re auténtico, es muy probable que estés usando otro manto de autenticidad falsa. Y realmente yo no la sé, no sé cuál es. También, o sea, hay veces que yo escribo sobre gente de otras clases sociales que yo tampoco soy parte, entonces tengo que jugar desde esa humildad de decir yo no soy auténtico conmigo mismo, claro, dentro de lo posible. Visión, claro, desde mi visión absolutamente subjetiva, eso está clarísimo. Nunca sabes cuándo estás trastabillando en tu autenticidad, pero creo que esa falta de autenticidad es lo que lo hace divertido. Claro. O sea, sí, es como esa idea de escribir de lo que conoces, que es como una clásica de los talleres literarios de ahora. Entiendo por qué la dicen, pero también es peligrosísimo, porque si no, no existiría un montón de géneros. O sea, nadie que escribe un film noir o que escribe un policial de texto o, no sé, un western, bueno, uso todas referencias cinematográficas, pero nadie que escribe ciencia ficción, tipo, entonces que tenés que escribir desde el lugar donde estás vos, y si no escribes el lugar que estás vos, estás siendo inauténtico. No, capaz que digo, hay algo que es verdad, y después obviamente es desvolar la imaginación, ¿no? Pero bueno, obviamente que se va a poner a charlar. Pero es como que es interesante porque todas las trampas son todas las verdades todo al mismo tiempo. O sea, creo que hay algo muy auténtico en alguien que falla en su verdad, ¿no? Claro, porque es parte de también. Es parte de eso. Sin duda. Sí. ¿Y sos de releerte? Sí, de hecho sí. Parece como medio egocéntrico decirlo, pero... No, al contrario. No sé. Pero me gusta releerme porque soy medio despiadado conmigo mismo y me gusta ver como proyecciones de mí mismo en determinadas épocas. Este libro ya lo releí bastantes veces. Ya ahora estoy un poco cansado porque es el libro que más corregí de todos los que he hecho. Y siempre los libros son eso, que se abandonan, no sé, se terminan. Y en un momento había que abandonarlo porque ya estaba. Sí, es como Aureliano Buendía y los pececitos. ¿Y no te pesa eso de él releerlo e intentar o querer o darte cuenta de que sería distinto hoy? Sí, me pesa un montón. ¿Te pesa? Sí, lo sufro un poco, pero... Mientras que no encuentre una rata terrible... es que, claro. La otra vez con Regerman me discutía que ortiva, yo escribo la palabra ortiva y yo la escribí con B corta, y él me explicó por qué era en B larga y ya era no. Claro. Porque es una palabra tan popular que se escribe, es como el bo con B larga o con B corta. Claro. Digo, yo escribo para mí el bo es con B larga. Para mí es con B larga también. Y en realidad teóricamente dicen que debería ser con B corta del vos, pero hay cosas que ya el lenguaje español es como orgánico, se muta. Entonces el otro día cuando me tiró esa ortiva y me lo explicó bien, tenía razón. Tenía buenos argumentos. Fue como, ya no. Bueno, pero ya queda el aprendizaje para el próximo. Para la próxima reedición ya lo arreglaremos y le voy engarzando cositas, agregando. Muy bien. Bueno, obviamente que ahora estás como en un modo de presentación del libro, de difusión de este libro, y no estás escribiendo nada nuevo más allá de lo Ahora tomando un descanso, tomando un descanso y moviendo el libro sobre todo porque la venía corriendo atrás con el Mundial, que es como que es el agujero negro. Lo que pasa es que octubre fue, complicado, teniendo en cuenta que el Mundial estaba ahí. Mundial, me había ido a un festival de cine y ahora vienen las fiestas, entonces es como luchando de capa y espada para moverlo ahí. Bien, y bueno, la idea es invitarlos a todos, ahí lo tienen en pantalla. Lo pueden adquirir en todas las librerías del país, ¿verdad? Sí, está, en la mayoría de las que he ido está, así que Vestuario siempre tiene linda distribución. Bien, ¿hay como algo ahí, como un orgullo ahí cuando pasás y ves tus libros en las librerías o una satisfacción ahí personal? Es interesante eso.
Yo soy muy duro conmigo mismo y se me escapa entre los dedos las satisfacciones. Pero sí, a veces sí. Pero Claro. enseguida me acostumbro y ya estoy esperando qué es lo próximo. Y ya ver tu nombre, ya tu ojo se acostumbra y ya estás buscando la nueva cosa, estás todo el día diciendo, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Soy Claro. como mi propio padre eternamente decepcionado de mí mismo. Ay, no, o es sea, un todo el día horror. exigiendo más y más Tiene y que más. aparecer ese padre amoroso en algún momento que contenga. A veces cuando leo algo y me gusta cómo quedó y aparece ese padre amoroso mío. Está bueno. Muchas gracias por acompañarnos, un gusto recibirte. No, Quedan todos muchas invitados a leer el libro Un río de agua vivas. Lo estaban viendo ahí en pantalla, lo pueden adquirir en todas las librerías del país. Una buena lectura para toda la gente que ahora capaz que tiene un poquito más de tiempo en el verano, la típica, Sí. que descansas un poco y elegís algunos libros para que te acompañen. Gracias por acompañarnos, No, Santi, un gracias gusto por invitarme. recibirte. Hacemos una pausa y ya venimos.